Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros donde quiera que se encuentre. Que la gracia y que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob bendiga su vida, su ministerio, su hogar, su familia y todos los que los acompañan alrededor. Muy bien, antes de entrar a mi mensaje, quiero saludar a algunas hermanas. Quiero saludar a la hermana Iris de Puerto Rico, que ha estado compartiendo mis enseñanzas en diferentes grupos, en Facebook y en otras partes. También quiero saludar a mi hermana Elida Hernández y también a la hermana Bartola y a su hija Ana, de allá de República Dominicana. Y claramente que a todos los países yo siempre le he mandado saludos. Tú puedes ver ahí un video donde lleva por nombre Saludando a todas las iglesias y ahí menciono a todos los países. Amén. Muy bien, hermanos y hermanos que me están escuchando. Hoy vamos a hablar con referencia a las 10 vírgenes. Ya hemos venido hablando del primer tema que se tiene por nombre las costumbres judías o boda judía. Este será también con referencia a las 10 vírgenes. Y el tercer mensaje será con referencia a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar versículo por versículo, mi hermano, para poder entender las escrituras. Una de las cosas que siempre he dicho, una cosa es enseñar y una cosa es predicar. No confundamos las dos cosas. Siempre he dicho que mi ministerio está basado en 3 cosas: enseñar, predicar y echar fuera a los demonios, que incluye sanar. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, se basaba en 3 cosas: enseñar, predicar y echar fuera a los demonios. Asimismo, mi ministerio está basado en 3 cosas. Amén. Es muy importante que cada uno de nosotros escudriñemos, porque eso nos ayuda a entender y aclarar muchas cosas de que nosotros no entendemos. A mí muchas veces me han preguntado, me han dicho, ¿quién está detrás de ti? ¿Quién te guía? ¿O quién te da esto? ¿O qué es lo que hace? Y todas esas cosas. Escúcheme bien. Yo soy simplemente un alumno de mi Señor Jesucristo, alumno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le he dicho desde el comienzo que yo nunca he estado en una universidad bíblica, en una escuela bíblica, jamás he pasado por escuela. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido de mi maestro. Yo le dije, Señor Jesús, yo ando en busca de un maestro y yo quiero que tú seas mi maestro. Tú eres el mejor maestro de maestros. Entonces, yo siempre le he pedido a mi Señor Jesucristo. Entonces, quiero aclarar eso, que detrás de mí no hay nadie, ni a mi lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni enfrente. Simplemente aquí, mi maestro es mi Señor Jesucristo, que vive dentro de mi corazón y que va delante de mí. Él es mi único maestro. Recuerden, mi casa, mi sala, mi cocina, todo está vacía. No hay diploma. Lo único que yo tengo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los únicos que me dan el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder discernir y explicar todo eso. Aquí, en este canal, siempre estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de vosotros y vosotros de mí, unos a otros. Un día yo tengo que partir de aquí y nunca voy a terminar de comprender y de entender las escrituras. Algunas veces muere y a veces no ha entendido muchas cosas. Amén. Entonces, vayamos a las escrituras, que es muy importante. Recuérdense que los discípulos, ellos tuvieron que pasar por la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es muy importante. Mateo, capítulo 25, del versículo 1 hasta el 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábranos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar versículo por versículo. Vayamos al versículo 1. Versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Ahora, cuando dice entonces el reino de los cielos, aquí cuando dice el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, aquí se está refiriendo a unas bodas celestiales. Bodas celestiales. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo, esto lo dije en la primera parte de mi enseñanza, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él habló de 2 bodas. Una boda terrenal y una boda celestial. La primera boda que habló fue en las bodas de Canaán, cuando hizo el primer milagro. La segunda boda que habló es la boda del Cordero, que tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 19, y aquí también está hablando de una costumbre. Ahora, mis hermanos, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de una costumbre judía, costumbre judía en sus tiempos, de sus tiempos. Es una boda judía cuando Él vivía en aquel tiempo. Amén. Entonces, cuando dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, se está refiriendo aquí que el Padre le está preparando una boda a su Hijo. Les explico. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, tú vas a mirar a Abraham, que envía a su esclavo, a Eleazar, a buscar una esposa para Isaac. Amén. Desde ahí podemos mirar que el Padre, Abraham, representa al Padre, y que el Eleazar representa al Espíritu Santo, y que Isaac representa ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos mirar. Ahora, también podemos mirar cuando Isaac busca también una esposa para su hijo Jacob. Recuerde que la costumbre era siempre buscar de su misma parentela, de su misma familia. Amén. Y eso es lo que debe de ser la iglesia, buscar de la misma congregación, o buscar a lo mismo del mismo rebaño. Amén. También podemos mirar también cuando Jacob también tomó su esposa de la misma familia. Amén. Tú puedes mirar también la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pidió todo al padre, se fue y regresó. ¿Y qué es lo que hizo el padre? Hizo una boda. Amén. Hizo una boda para su hijo. Entonces, aquí estamos mirando que el padre está preparando una boda y ya está lista, la está preparando para su hijo. Amén. Hoy en día anda en busca de esa esposa. Amén. Ahora, para que podamos entender mucho mejor esto, yo lo voy a invitar a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, del versículo 1 al 8. Y escuchen bien lo que dice. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Aquí podemos mirar a un padre y a un hijo. Por eso le digo que aquí se está refiriendo que el padre le está preparando esa fiesta a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hoy en día el Padre, nuestro Padre, nos está haciendo una invitación. Y muchos de vosotros que me están escuchando no quieren recibir esa invitación. Es una invitación importante. No es una invitación donde te están invitando a ir a ver al presidente Biden o al presidente de Bolivia o de México. No, aquí es una invitación
muy especial. Amén. Sigue diciendo, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, y a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Es decir, aquí este rey tenía preparado todo listo para la boda de su hijo. De la misma manera, Cristo tiene todo preparado, todo listo. Recuérdense que él dijo que iba a regresar por su iglesia. Sigue diciendo, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a su negocio. Hoy en día el Padre está haciendo esa invitación, pero muchos de vosotros que me están escuchando están ocupados ¿en qué? En sus campos. En sus campos están ocupados, en su negocio, tal vez en su oficina. Y no quieren ustedes recibir esta invitación. No quieren entrar en esta boda celestial de su Hijo amado. Pero miremos, muchos de vosotros que me están escuchando están más ocupados en las cosas materiales. Sigue diciendo, y otros tomándose a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Nosotros estamos llevando el evangelio. Algunos son afrentados y otros son muertos. Porque el Padre está haciéndole una invitación para esta boda especial que será para el esposo y la esposa. Amén. Y sigue diciendo, y otros tomando a los siervos los afrentaron y lo mataron. Eso es lo que están haciendo también por otros lugares, por allá por Irán, Pakistán y toda esa área. Amén. Y al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahora estos que no quisieron recibir la invitación del Padre para la boda de su hijo, lo que hizo el rey, mandó a todos sus ejércitos y quemó a toda su ciudad. Y eso es lo que va a pasar. Esa puerta se va a cerrar. Esa puerta se va a cerrar. Cuando sea arrebatada la iglesia, entonces vienen más de 21 juicios sobre la faz de la tierra. Y todos aquellos que no quisieron entrar en esta boda celestial van a recibir más de 21 juicios sobre la faz de la tierra por no recibir esta invitación. Amén. Entonces entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es decir, muchos de vosotros son invitados, pero al final no eran dignos de esas bodas. Amén. Entonces, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, vayamos al versículo 25, el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Yo expliqué en el otro tema acerca de la virgen, pero le voy a explicar un poco más. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos la palabra vírgenes, nos damos cuenta de que la palabra vírgenes aparece muchas veces en las escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de qué clase de vírgenes se está hablando. Por ejemplo, María era una clase de virgen. Por ejemplo, María era una virgen que nunca tuvo relación, que nunca menstruó, etcétera, etcétera, sino fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora, esa es una clase de virgen, sin mancha, pura. Ahora, otra clase de virgen es una virgen que ha menstruado, que ya ha derramado sangre. Esa es una clase de virgen. La otra es una virgen que completamente en el mundo actual y en lo espiritual ya ha fornicado y adulterado y hasta el diablo la ha violado. Amén. En lo espiritual. Ahora, yo no creo que Cristo permita que el diablo viole a su iglesia. Hablo de las verdaderas vírgenes, porque hay vírgenes que en realidad no son vírgenes. Amén. Ahora, tú lo puedes buscar en el hebreo qué significa, pero yo no le voy a dar, no lo quiero enredar en el hebreo, amén, sino como a nuestro lenguaje para que podamos entender mucho mejor, amén. Pero en el hebreo hay 3 palabras que aparecen, amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Ahora, estas 10 vírgenes dicen que salieron a recibir el esposo, tomaron su lámpara. Ahora, mis hermanos, escúchenme. Vamos a ir un momento a la costumbre judía. En la costumbre judía, cuando el novio salía de su casa, salía con sus amigos. Sus amigos llevaban todo tipo de instrumentos, flautas, arpa y tamborines, llevaban todas clases de instrumentos. Pero para participar de esa boda, sus amigos tenían que llevar lámpara y aceite. Le explico por qué. Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había luz como que hoy en día tenemos esta luz. Hoy en día hay diferentes tipos de luces. En aquel tiempo entonces uno tenía que llevar la lámpara y tenía que llevar la luz para poder mirar. ¿Qué pasa si tú no llevabas la lámpara y la luz? Podía darte en la torre. Por ejemplo, cuando tú vas manejando un carro en la noche, si tú no llevas la luz, ¿qué es lo que pasa? Lleva el foco, el carro, pero no lleva luz. ¿Qué es lo que pasa? Te das en la torre. ¿Qué pasa cuando tú llegas a la casa ya en la noche, tal vez 10 o 11 de la noche? ¿Qué pasa? Están las luces apagadas. ¿Qué pasa si tú entras? Te tropiezas, te das en la torre también. Amén. Entonces, de esa misma manera, así era la costumbre de que uno llevara lámpara y aceite para poder participar de esa boda, porque si tú no llevabas, tampoco no podías participar. Ahora, en estos tiempos también, tú, hermano o hermana que me está escuchando, si tú solamente tienes la lámpara y no tienes el aceite, estás muerto. Porque necesitas tener al Espíritu Santo. La lámpara representa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El aceite representa al Espíritu Santo. Es decir, hay muchos cristianos que caminan con una Biblia debajo de los brazos o en la mano y solamente tienen la Biblia. Se conforman con lo que el pastor o el predicador está predicando, pero no tienen el Espíritu Santo. Amén. Y sigue diciendo, dice, salieron, dice, a recibir al esposo. ¿Quiénes? Las 10 vírgenes. O sea, estas 10 vírgenes tenían que prepararse, tenían que tener la lámpara y aceite, porque si no tenían la lámpara y el aceite, no podían participar. Si tú llevabas la lámpara y no llevabas el aceite, no podías tampoco tú participar. Tenía que llevar los dos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. En estos tiempos. Sigue diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron su lámpara para recibir al esposo. Ahorita vamos a ir más adelante. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, las prudentes son las que ayunan, las que oran, las que leen la Biblia, las que tienen conocimiento, entendimiento y discernimiento, las que saben discernir en los tiempos que estamos viviendo, las que no se dejan engañar por falsos profetas o por megas apóstoles y, entre comillas, por muchos pastores. Yo también soy pastor, pero a mí me gusta hablar la verdad. Amén. Ahora, las insensatas son las que no oran, las que no ayunan, las que no leen, las que se conforman solamente con escuchar al predicador y al pastor, salen de su casa, van a la iglesia y regresan de la iglesia a su casa y salen igual, se conforman, nunca escudriñan, nunca se sientan como familia, esposo, hijo, vamos a escudriñar lo que el pastor ha dicho, nunca toman esa tarea, nomás llegan a su casa y tiran la Biblia y es todo, amén. Ahora el versículo 3 dice, y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, las insensatas, mis hermanos, lo que tomaron nomás fue esto. La palabra. La insensata tenía la palabra. Estaban cabezonas. Porque hay muchos que me están escuchando que conocen esa escritura, pero no la ponen en práctica. Pero buenos son para criticar y para hablar. Pero nunca se paran a predicar. Amén. Entonces, las insensatas, dice, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Amén. No tomaron consigo aceite, no tenían el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Es decir, ellas, aparte de que tomaron su lámpara, tomaron más aceite y aquellas no. Amén. Sigue diciendo, mas las prudentes, dice, tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara.
Versículo 5. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Te das cuenta aquí que las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Les explico. Eso nos pasa muchas veces a nosotros, que nos cabeceamos. Los discípulos estaban, cuando Jesucristo estaba orando, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Durmiendo. O sea, primero para dormir cabecearon los discípulos y se quedaron durmiendo. Jesucristo lo despertó, levántense, despierten, es tiempo. Amén. Entonces, dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así hay muchos de vosotros que me están escuchando, están muertos espiritualmente, están durmiendo espiritualmente, van de su casa a la iglesia muertos, regresan muertos, van durmiendo, regresan durmiendo, están muertos espiritualmente. Iglesia de Cristo, despierta que tu rey viene. Iglesia de Cristo, despierta que el novio viene ya. El novio viene en cualquier momento. Despiértate tú que duermes. Miremos en Efesios, capítulo 5, en Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, te están hablando, y levántate de los muertos, te están hablando, y te alumbrará Cristo, es decir, están durmiendo espiritualmente y muertos espiritualmente. Iglesia, es tiempo de que salgas del sepulcro, es tiempo de que te levante y despierte. Tu esposo viene ya. En cualquier momento él viene a arrebatar a su esposa. Amén. Dice, mirad pues con diligencia, como andéis, no como necio, no como la insensata, sino como sabio. Es decir, el sabio cuando ve el mal se aparta de los chismes, de las mentiras, de todas esas cosas. Amén. Entonces, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países, miremos ahí mismo en Mateo, capítulo 25, estamos ahí mismo, versículo 5. Tardándose el esposo, dice, tardándose el esposo, aquí quiero explicar algo, tardándose el esposo, tardándose el novio, tardándose Jesucristo, tardándose nuestro Señor Jesucristo, muchos se quedaron dormidos y muchos muertos espiritualmente. Otros se burlan del arrebatamiento. Dice, ¿desde cuándo Cristo viene? Cristo viene. ¿Desde cuándo Cristo viene? Viene. Cristo te está dando una oportunidad. Hoy que la puerta está abierta. La Biblia dice que Dios quiere que todo el hombre proceda al arrepentimiento. Amigo o amigo que me está escuchando, hermano o hermana, para que no te pierdas, para que no vayas a ese lugar. Tardándose el esposo. Dios está extendiendo su misericordia para que tú vengas a los pies de Él. Si tú eres pastor, ministro, evangelista, y si tú eres un burlador del arrebatamiento, Él te está pidiendo aún que te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, de las cosas malas. Tal vez eres un pastor narcotraficante. Tal vez eres un pastor que estás en adulterio. O si no estás casado, tal vez estás en fornicación. Arrepiéntate. Muchos dicen, no, es que Cristo, ¿desde cuándo viene? Cristo, ¿desde cuándo viene? Y no viene. Vino el diluvio y se lo llevó a todo. En los tiempos de Noé había una puerta abierta. Vino también fuego y azufre en Sodoma y también destruyó toda la ciudad. Había una puerta abierta. Vino también en los tiempos de los judíos. También se cerró una puerta y se abrió otra puerta, que donde pueden entrar gentiles y judíos. Amén. Tardándose el esposo, dice. Cabecearon. Así hay muchos de vosotros que me están escuchando, dice, tienen por tardanza a nuestro Señor Jesucristo, pero estos son insensatos, son necios, cabezones, burros. Más entendieron más bien los animales en los tiempos de Noé, que estos
que en esos tiempos que se están burlando del arrebatamiento, siempre he dicho del cansancio que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca y en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Amén. Mira los tiempos, iglesia, en los tiempos que estamos viviendo. Mira a tu alrededor, mira hacia arriba. No camines como un cerdo, como un chancho, como un marrano, que todo el tiempo con la cabeza anda para abajo, buscando basura, buscando... Mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, cuenta lo que hay en el sol, en la luna. Amén. Vamos allá. Vamos, dice, y a la medianoche, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces, si en dado caso la novia se quedaba dormida, los vecinos lo que hacían eran esto, lo que hacían gritaban y decían, ahí viene el esposo. Esa era la costumbre judía, por si la novia se quedaba dormida y decía, ahí viene la esposa. Y si la esposa no llegaba a escuchar y estaba bien dormida, como muchos de vosotros, entonces corría toda la voz por los vecinos hasta que llegaba a su casa y gritaban más fuerte y decían, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Y le tocaban, ahí viene el esposo. Entonces la esposa tenía que despertar y se tenía que preparar. Pero no te vaya a pasar como le pasó a la insensata demasiada tarde. Querías preparar tu lámpara con aceite. Que no te vaya a pasar eso lo mismo. Amén. Por eso cada uno de nosotros debemos de prepararnos cada día. Aquí Jesucristo está hablando de una costumbre judía de sus tiempos, una boda judía. Hoy en día las bodas judías en estos tiempos no son la misma, casi han cambiado en algunas cosas. Han cambiado en algunas cosas. Amén. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirla. Entonces la esposa salía a recibir. Y se iba la esposa con el esposo a la casa del esposo. Ahora cuando se casaban, mis hermanos, tenían que hacer ritos espirituales. Eso es otro tema. Amén. Porque por una boda judía hay que hacer ritos. Amén. Ahora sigue diciendo, dice, vayamos a Juan capítulo 14. Es muy conocido. Ahí viene el esposo. Salí a recibirlo. Juan capítulo 14. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre, hablando nuestro Señor Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, Dios lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es decir, que el Padre y el Hijo están preparando para que cuando venga la esposa tenga un lugar donde pueda vivir con el esposo. Hoy en día, cuando el hombre va por una mujer, no tiene dónde llevarla. No tiene. La tiene que llevar con la mamá, con el papá, con el tío, con la abuela, con la tía. No. Cuando uno se va a casar, tiene que prepararse. Tiene que tener dónde llevar la esposa. Hoy en día hay muchas cristianas y cristianos también que toman mujeres del mundo. Más que nada. Mujeres. Hasta a veces muchas se van con esos que andan con el pantalón de abajo todo cagado. Que ni siquiera saben trabajar. No tienen un trabajo. No tienen a Jesús en su corazón. Y andan a las escondidas ahí, viéndose con esos. Con gente del mundo. Cristo viene en cualquier momento. Es tiempo de que te arrepientes de tu pecado. Es tiempo, mis hermanos. Él viene. Sigue diciendo ahí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahorita el novio está preparando. Pero la pregunta sería, ¿cómo estás tu vida hoy con Cristo? Amén. ¿Cómo está tu vida con Cristo? Amén.
Sigue diciendo, si me fuere os preparé lugar y vendré otra vez, hablando del arrebatamiento, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo he dicho hasta el cansancio, no confundamos el arrebatamiento con la segunda venida. Porque muchos teólogos, eruditos, maestros y aún hermanos creen aquí, en la parábola de las 10 vírgenes, que se está hablando de la segunda venida de Cristo. Y no, aquí Cristo está tomando una costumbre judía. Amén. Una boda judía. Aquí está hablando del arrebatamiento de su iglesia. Que para que nosotros podamos entender mejor esto, claro. No se está hablando. Yo he dicho que el arrebatamiento es para la iglesia y la segunda venida es para Cristo, para los judíos. La segunda venida es para los judíos y el arrebatamiento para la iglesia. La iglesia espera el arrebatamiento de Cristo. Amén. Sigue diciendo, vayamos allá. Mateo capítulo 25. Dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, es decir, las 10. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, querían usar las insensatas aceite, porque sus lámparas se estaban apagando. Mas las prudentes respondiendo, como siempre, como sabia, como inteligente, como con sabiduría. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Lo que está diciendo, vayan allá con su apostolino, con su profeta, donde compraron su unción. Porque hoy en día todo se compra, todo se vende. Todo se compra y todo se vende. Hasta muchos pasan el ministerio de la persona que se murió, se lo pasan a otra persona. Todo se pasa. Aquí es un llamado de Dios personalmente con la persona. Amén. Y miremos Hechos para que podamos entender bien qué es lo que están hablando aquí las prudentes a las insensatas. En Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículo 18. Escuchen bien. Entonces dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció ¿qué? Dinero. Cuando vio, entonces este mago le ofreció dinero a cambio de ¿qué? Por la imposición de mano. Ahora, así hay mucho en estos tiempos, creen que la unción, creen que el poder se puede comprar con dinero, pero están equivocados, están erróneos. Yo he dicho hasta el cansancio que la unción no es como ustedes lo malinterpretan, que piensan que unción es una gritería. Entre más grito, más me escuchan. Entre más oro, más me oyen y más me hago espiritual. Así muchos en público a veces ahí están orando, orando, como repitiendo lo mismo, y lo hacen en público. Pero la Biblia dice, lo que hace en secreto se te recompensará, no en público, porque hay cosas que tú puedes orar en secreto y hay cosas que tú puedes orar públicamente. Amén. Entonces muchos confunden que la unción es andar tirando gente y andando brincando como chapulín en la silla, en las mesas, en el altar. Creen que esa es unción. Creen que la unción es para andar tumbando gente. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, escúchame bien, vino a levantar, no anduvo tirando gente. Muchos confunden la unción. No vino a tumbar gente. Vino a levantar. Vino a levantar muertos. Vino a dar vista a los ciegos. A los sordos los hizo oír. A los mudos los hizo hablar. A los cojos los hizo danzar. A los paralíticos. A los enfermos. Pero hoy en día estos marihuanos
andan buscando supuestamente ellos unción. Hablan de unción. Mira, mi hermano y mi hermana que me está escuchando. Tú no vas a encontrar casi de estos mensajes. Los mensajes que te encantan tal vez a ti son hablar de unción, de victoria, éxito. Son los mensajes que te dan. Mas nuestro Señor Jesucristo habló, sus mensajes, habló más del infierno que el arrebatamiento, habló más del infierno que del cielo. Habló del arrepentimiento. Dijo, arrepentíos. Y eso es lo que le hace falta a ustedes, de que se arrepientan. No confundamos la unción. La unción no es eso. Andándose ahí, tirándose como zancudos fumigados, ahí en el suelo. Eso no es unción. ¿Tú crees que eso es unción? Es una unción. Nunca muestra la Biblia, texto bíblico que tú me lo muestres, que eso es unción. Eso no es unción. Unción es otra cosa. Tener conocimiento. Amén. Sigue diciendo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Así hacen muchos. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no puedes comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Y estos tipos es lo que hacen. Pasan todo para el altar. Pasan hermanos y hermanos y pastores todos al altar. ¿Cuántos quieren recibir la unción? Levanten su mano los que quieran recibir la unción. ¿Acaso la Biblia no dice, hijitos, la unción está en vosotros? La unción está en mí. La unción está en ti. ¿Qué clase de unción voy a recibir yo? Esos tipos dicen que Dios le habla todos los días. Y yo me pregunto, ¿será que Dios ha de ser su esclavo? ¿O será que a Dios se le olvidaron muchas cosas? Esos tipos hasta visiones andan viendo. Y me pregunto, ¿de cuál han de fumar estos tipos? Porque hasta visiones andan viendo. Visiones. Dios me habló, que todos los días Dios le habla, pero nunca dice que Dios le habla para que se arrepiente de sus pecados. Yo nunca he escuchado eso. Yo nunca he escuchado, hermano, pastor Luis, Dios me habló para que me arrepintiera porque tengo otro amante o otro amante o amante. ¿Verdad que no dicen eso? Pero siempre que Dios le habló y que le mostró. Me mostró una casa. Me mostró un hombre güero, rubio, con ojos azules. Pero nunca le muestra su pecado. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, veamos ahí a Mateo. ¿Dónde estábamos, Mateo? Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y la que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mira, mi hermano, mientras las insensatas iban con su apostolín o con sus profetas, vino el esposo porque no estaban preparadas. Tenían la lámpara, pero no tenían aceite. O si le quiere llamar, tenía la lámpara, pero no tenía mucho aceite. Y cuando ellas regresaron, se cerró la puerta. Hermanos y hermanas que me están escuchando, Cristo pagó un precio y lo pagó con sangre. Por escrito con sangre. Un nuevo pacto. Amén. Todo aquel en la costumbre judía que se casaba tenía que pagar un precio. El novio tenía que pagar un precio. Cuando iba a la casa del padre, tenía que ofrecer algo. O cuando se comprometía, tenía que dar un dote, una ofrenda, para que me entiendan. Pero ¿tú qué? Cristo ya pagó ese precio.
Entonces dice, mientras ellas iban a comprar con su apostolino, con su profeta, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas solamente, las que estaban listas para el arrebatamiento. Si tú, mi hermano que me está escuchando, no está preparada, no está lista, prepárate que Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia está cerca de lo que menos te imaginas, mis hermanos. Amén. Que no vaya a ser demasiado tarde como estas 5 insensatas. Amén. Y sigue diciendo el versículo, dice, Señor, Señor, ábranos. Y dijeron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Mas él respondiendo, nuestro Señor Jesucristo, dijo, de cierto os digo que os no conozco. O quiere decir, Jesucristo nunca las conoció desde que se pusieron un pie en la iglesia o de que estaban en el altar predicando o ministrando. Nunca las conoció. Es decir, conocían de las cosas de Dios, pero no la ponían en práctica. Yo siempre he dicho, cuando un predicador está enfrente predicando, Dios respalda su palabra, pero al predicador no, porque Dios sabe que el predicador está en pecado, en adulterio, en fornicación. Aún los ministros de la alabanza, igualmente, Dios ministra su alabanza, pero no a ellos. Señor, ábranos la puerta, según conocían de las cosas de Dios, y así hay muchos. Hasta el día de hoy, escúcheme bien, siempre lo he dicho cuando cuando me invitan a las iglesias a predicar, siempre he dicho, nunca yo he mirado a un pastor que ponga disciplina a los ministros de alabanza o a los que están abajo. Y me pregunto yo, ¿serán que todos estos son santos? Sigue diciendo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vayamos a Mateo, capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no todos los que le dicen Señor. Tú podrás decir Señor, Señor, pero tal vez eres un adúltero, un fornicario, un sicario, un criminal. Ahora, hay pastores que son narcotraficantes. Amén. En la iglesia de Cristo hoy en día hay de todo. Hay ovejas, cabritos, hay trigo, cizaña. Hay de todo. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto lo dicen hasta los borrachos. Yo a veces le pregunto a los borrachos, ¿crees en Jesús? Me dicen, sí. ¿Crees en el Señor? Sí. Ellos dicen que sí. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad? Dar a conocer su palabra. Dar a conocer su nombre. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Por eso le digo que hay muchos que hoy en esos tiempos andan profetizando falsamente. Profetizan falsamente. Una vez un pastor, yo estaba ahí, el pastor le dijo, estaba una pareja sentada ahí, una parejita estaba, y le dijo, de aquí a 2 años van a tener un hijo. Y un hermano le dijo al pastor, pastor, no, ellos son hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces el pastor le dijo, hijos espirituales, le cambió. Y entonces el hermano le dice, no, ellos son hermanos en sangre y en hueso. Y el pastor trató de cambiar otra vez. Y así hay muchos que andan profetizando falsamente. Revelaciones falsas. Visiones falsas. Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y así hay muchos que andan profetizando falsamente. Yo creo en el don de profecía, pero no creo en tus charlatanes, así en tus cosas que andas por ahí predicando. Amén. Sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios.
miras esto que echaban fuera demonios. También le dijo, apartado de mí. Hay muchos hoy en día que andan echando fuera demonios. Se puede dar un tema acerca de eso más adelante. Ahora, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, les explico. El diablo también hace milagros. Me va a decir, ¿cómo, Pastor Luis? Sí, el diablo hace milagros. Cuando Moisés tiró la vara, cuando Aarón tiró la vara, se convirtió en culebra. También lo mismo, los hechiceros y los magos de Faraón tiraron su vara y se convirtió en culebra. La vara de Aarón se comió las demás. Y ahí se acabó la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que también el diablo hace milagros. Por eso muchos dicen que la Virgen hace milagros. Amén. Pero bueno, ese será otro tema. Porque también el diablo hace milagros. Amén. Entonces por eso te dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y en qué nombre lo echan? ¿Te das cuenta? ¿En qué nombre lo echan? Hay que estudiar y hay que pedirle a Dios. Dice, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, milagros, pero mira, cobrando la plata, trasquilando la oveja, con los pies para arriba y la cabeza para abajo, quitarle los últimos centavos. Mas hay pastores que viven. No todos los pastores. Hay pastores que dan buenas enseñanzas y le explican bien. Me encanta eso. Pero hay pastores que solamente les gusta trasquilar a las ovejas. Yo soy pastor también. Amén. Ahora sigue diciendo, mas entonces Jesús le declaró, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea que aquí había tres clases de personajes. Unos que profetizaban, otros que echaban fuera demonios y otros que hacían milagros. Tres personajes. Pero a eso le dijo, apartado de mí, porque algunos de ellos son falsos, son mentirosos, milagros engañosos, como por ahí miran muchos videos. Amén. Porque profetizan también mentiras. Amén. Entonces, para ir terminando, mis hermanos, vayamos allá, Mateo capítulo 25, versículo 13, con este termino. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y con esto terminamos. El día y la hora, mis hermanos, nadie lo sabe. Cuando tú escuches a un predicador decir del día y la hora del arrebatamiento, desde allí, mis hermanos, está fuera de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No le crean. Amén. Nadie sabe el día, ni aun los ángeles. Versículo 36, con esto termino. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo tres cosas aquí. La primera que es, velad pues en todo tiempo. Esa es la primera cosa. Segundo es, orad en todo tiempo. La tercera es, escapar de todas esas cosas. ¿De cuáles esas cosas? De los juicios que vienen más de 21 juicios sobre la faz de la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de escapar de todas esas cosas. Hermanos y hermanos que me están escuchando, Cristo viene en cualquier momento. Muchos lo tienen por tardanza, como dice la Escritura, y tardándose del esposo, se quedaron dormidas. Cabecearon primero y luego se quedaron dormidas. Pero esta es insensata cuando escucharon, porque solamente la última trompeta la escucharán todas aquellas vírgenes que están preparadas, que están velando en todo el tiempo. Hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob bendiga su vida a cada uno de vosotros. Ánimo y adelante, que Cristo viene en cualquier momento. Recuerden, compartan este video.